¿Sí? Buenos días. Bienvenidos a todos a esta Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, una escuela de ingeniería en la que estamos llevando a cabo el proyecto Mejora de Centros Educativos con Internet de las Cosas, financiado por el FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y en las que estamos encantados de que habéis participado todos. Queremos dar las gracias especialmente a los centros y a los profesores porque sabemos que esto conlleva una carga de trabajo extra a lo habitual, pero creemos que esta colaboración en universidad e institutos es esencial para vuestro futuro proyecto educativo y para que conozcáis que estas cosas sirven en la vida cotidiana y nos sirven para mejorar nuestra situación. En esta segunda edición de la feria hemos conseguido, o habéis conseguido, una participación bastante extensa de la provincia y eso también es algo que nos gusta mucho, ¿vale? Que la provincia venga a conocer este centro, participe en nuestras actividades y podáis tener un contacto con la universidad ya en estas edades tempranas, de las que esperemos que todos lleguéis que os sintáis animados a llegar aquí. Tengo que decir que los proyectos son interesantes y que luego vamos a conocerlos de vuestra mano, que habéis trabajado en ellos. No voy a extender más, daros la bienvenida, estamos encantados de que estéis aquí y voy a pasar, voy a dar la palabra en primer lugar a Benjamín Arias, que es el coordinador de este proyecto de mejora en centros educativos en el que habéis participado. Muchas gracias. Hola. Sí, bueno, buenos días a todos. Como decía mi compañera Sosone, gracias por venir hasta nuestro centro, por participar en el proyecto. Como coordinador del proyecto, bueno, tengo que señalar que es la segunda edición del proyecto, que hemos aumentado el número de alumnos, número de proyectos, número de centros, que hemos ampliado las redes, por así decir, también en la provincia, que es uno de los principales objetivos del proyecto, de llegar a los alumnos de la provincia, puesto que los de la ciudad de Ávila acceden a nuestro centro de forma sencilla, a todas nuestras actividades. Bueno, decir que este año la participación ha sido, bueno, luego lo veremos con más detalle en las presentaciones, de mucha calidad, ¿vale? Y bueno, dar las gracias a todos los centros que habéis venido y a los compañeros por haber hecho este esfuerzo de contribuir al proyecto. Regis, y lo estaba ensayando, perdón. López, jefe de área de programas educativos de la Dirección Provincial de Educación de Ávila. Muy buenos días a todos. Es un honor poder representar aquí a la Dirección Provincial de Educación de Ávila y en nombre de la directora provincial, doña Laura Martín Martín, que por otros compromisos no ha podido venir hoy, pues tengo la suerte de poder contactar con chicos, aunque no he podido hablar con ninguno de vosotros, pero sí con los compañeros profesores, y es acercarme un poco más al aula, que en ciertos momentos cuando se está en puestos de gestión educativa, pues también se echa de menos. Agradecer la invitación, por supuesto, porque realmente el trabajo lo ha hecho la Universidad Politécnica dependiente de la Universidad de Salamanca, que ha participado en esta convocatoria y bueno, ha tenido que conseguir sacar adelante este proyecto tan interesante de la mejora de los centros educativos con el Internet de las cosas. La verdad, no sé si vosotros, chicos, sois conscientes de lo que estáis haciendo hoy, lo que habéis hecho para preparar vuestra intervención aquí. Estáis trabajando como futuros investigadores. En la universidad, cuando hay que presentar conclusiones de algún trabajo, en algún congreso, pues hay que hacer un póster, hacer una comunicación. Estáis ensayando a ser futuros científicos. Y aunque posiblemente no todos queráis optar por una formación científica o tecnológica, sino que a lo mejor vuestros intereses están en otro sitio, o puede que no sepáis dónde están
vuestros intereses, que no sepáis todavía lo que queréis. No pasa nada porque sois muy jóvenes. Igualmente os estáis llevando hoy, os vais a llevar una formación muy valiosa, muy interesante, que al final vais a adquirir una cultura científica que no está de más, porque cuanto mayor conocimiento e información veraz tengamos, mucho mejor. Ya sabemos que el monstruo de hoy día es la desinformación, que se extiende de una manera galopante, se multiplica exponencialmente y es muy difícil controlar esa expansión de bulos, malas noticias y, bueno, tenemos unas redes sociales que nos convencen de lo que haga falta y nos pasa a todos, a vosotros y a nosotros. El teléfono somos muy dependientes. El otro día tuvimos ahí un experimento ocasional, el lunes, de ver lo que ocurre sin teléfono. Bueno, pues vosotros que sois jóvenes, que sois el presente, que sois el futuro y que tenéis la oportunidad, como todas las generaciones, de intentar hacer este mundo mejor, aprender de todo, abrir la mente al conocimiento, aunque ahora mismo alguno esté pensando yo dejo los estudios el año que viene, da igual, siempre se puede volver y estudiar y aprender no está de más y estáis en la edad de formaros en cualquier aspecto. Y en cuanto a la dicotomía que se os puede presentar de carreras de ciencias, carreras humanísticas, son totalmente interdependientes, es decir, el conocimiento científico y tecnológico sin una formación en humanidades, ojo, puede ser muy peligroso. Y al contrario, una formación en humanidades despreciando el conocimiento y la técnica también puede ser tremendamente perjudicial. Entonces, vamos a abrir nuestro horizonte, vamos a aprender, vamos a aprovechar este intercambio que tenéis, la oportunidad de estar con otros chicos de otros centros y disfrutarlo muchísimo, quedaros con esto y pensad que lo que habéis hecho, la recolección de datos, supone muchísimo, o sea, aparatitos que de manera inalámbrica, los sensores, son capaces de recoger información y que esa información la podamos tratar después, es que ya como recorrido de la humanidad a mí me parece asombroso. Ayer lo decía en un acto, bueno, en el cierre de una olimpiada en matemáticas, es que hemos pasado de contar las docenas, porque eran las falanges de los dedos, los 4 dedos, los 3 huesecitos de cada dedo, 3 por 4, 12, hemos pasado de la referencia en nuestro propio cuerpo a ampliar el conocimiento del universo de una manera abismal. Se nos quedan cortos los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, que seguro que todos lo habéis visto. Ya se nos quedan cortos, hay algunos que yo no lo estudiaba en la carrera y no, somos mayores pero no tanto. Y sin embargo, ya empiezan a ser necesarios esos multiplicadores, 10 elevado a 24 o a menos 24, asombroso. ¿Y eso en qué? ¿En cuánto? ¿10.000 años? Bueno, y estoy calculando un poco así, muy por encima, lo que hemos sido capaces de hacer. Pero todo esto, sin una ética, sin una formación como ciudadanos, sin desarrollar todas las competencias que nos proporciona afortunadamente el sistema educativo con el que contamos, con sus luces y con sus sombras, pero somos muy afortunados por estar en la época que estamos y viviendo donde vivimos. Solo hace falta ampliar un poco las miras y reflexionar sobre qué ocurre en el resto del mundo. Entonces, que hagáis esa valoración, que disfrutéis el día de hoy, que aprendáis muchísimo y que hagáis lo que hagáis, esta formación la vais a tener para siempre. Y que valoréis, sobre todo, que muchas veces se nos olvida, desde el punto de vista, cuando somos alumnos no nos damos cuenta de lo que hace el profesor, que parece que solo viene y me amarga la vida un ratito, las 2, 3 veces, 4 a la semana, mandándome tareas. No, es mucho más. Poder organizar esto, llevarlo a cabo, supone un trabajo, una voluntad y sobre todo una dedicación y pasión, porque la pasión hace mucha falta para cualquier actividad que se realice, que no siempre es valorada, ni económicamente, ni socialmente, y bueno, desde el punto de vista del alumno, pues como vosotros sois inteligentes, me estáis escuchando y seguro que lo vais a absorber y os dais cuenta de que mis profesores se están implicando para sacar adelante este proyecto, que no tenían por qué hacerlo, y lo hacen por vosotros, porque vosotros sois la razón de que todo funcione, incluso para los que estamos ahora en puestos de gestión, pero que somos docentes al fin y al cabo. Yo soy una docente más, vengo de un centro de secundaria, hasta el año pasado estaba ahí,
y sé perfectamente, conozco el trabajo, entonces de verdad se merecen un aplauso los organizadores y también vuestros profesores. Así que gracias por todo. Muchas gracias. No es el micro, soy yo. Ahora va a tomar la palabra Enrique González, que nos va a presentar fuera de concurso el desarrollo de una aplicación móvil para la visualización de datos y alertas que han realizado los institutos, el Instituto Alonso de Madrid. Hola, buenas. Nada, bienvenidos a todos. Vamos a dar el turno de palabra a Miguel, ¿vale? Que es alumno del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, creo que lo he dicho bien, del Instituto Alonso de Madrigal, ¿vale? Aquí en Ávila. El año pasado desarrollaron una aplicación para ver los datos en el móvil, ¿vale? Igual que tenéis en el portal web que os facilitamos la URL de mciot.usal.es. Pues ellos lo han hecho para que directamente desde el Play Store descarguemos la aplicación, ¿vale? Y nos va a contar un poco de qué trata, ¿vale? Sí. Vale. Bueno, primero de todo, a falta de mi profesor, que no ha podido venir, al final me toca a mí apechugar con la presentación. Así que, nada, iba a ser un poco más extensa. Os íbamos a contar, aparte de este proyecto que tenemos en el Alonso, que hacemos otros más proyectos y que siguen siendo también aplicaciones, tanto de móvil como de otro índole. Por ejemplo, tenemos uno que es de interpretación del lenguaje de signos, y hemos utilizado, por ejemplo, Unity en ese caso y visión artificial. Realizamos sobre todo proyectos en Android, como es en este caso. Por eso quiero recalcar que no solo es el único, que hemos venido aquí porque este es el que está relacionado con la USAL. Nuestra metodología un poco de trabajo es más cercana a lo que nos vamos a encontrar luego en la empresa. La verdad es que es más experimental, en el sentido en el que vamos a trastear código, vamos a hacer lo que haga falta paso por paso. Hacemos la metodología Agile, que es todos los días nos reunimos, comentamos lo que hemos hecho, lo que no nos ha salido y más o menos iteración tras iteración vamos sacando el proyecto adelante, vamos investigando. No hace falta haber sabido nada anteriormente, así que esto es lo que hacemos más o menos en el Alonso. Se echa un poco falta luego en la universidad que sea tan práctica las clases, pero en este caso nuestro profesor lo ha hecho de esta manera. Así que, sin poder comentar más de los otros proyectos, porque ya os digo, falta nuestro profesor y no ha podido venir y podría haber profundizado un poco más aparte de este, yo os voy a contar el que hemos desarrollado aquí, que es IoT en los centros educativos, que es una aplicación que, bueno, que tiene, si puedes ir pasando, que consta de, primera manera, es un login en el que vais a tener que poner los credenciales que se os han facilitado en los centros, ¿vale? Gracias al login podéis acceder a una serie de recursos que son, en este caso, unas interpretaciones de datos que venimos tirando nosotros de Grafana, que es un servicio de almacén e interpretación de datos que nos ha facilitado la USAL. Y en este caso lo hemos querido orientar de una manera práctica el uso de esta aplicación, porque no solo mostramos datos que pueden ser en un determinado caso abstractos solo en versión gráficas, sino que, por ejemplo, tenemos un apartado que es de información acerca de cómo se utilizan estas tecnologías. Ya ha hablado la compañera de los sensores, de cómo se comunican, en este caso es las tecnologías de LoRa. Hablamos en ese sentido de la aplicación, la primera página, que os sirve de información. Podéis leer ahí todos los apartados acerca de las tecnologías y para qué sirven y cómo se comunican entre ellas. Luego tenemos el apartado de paneles, que en ese sí, que ya que podemos ver y consumir los datos que procesa, en este caso en Grafana, serían,
pues, todos los paneles que hay instalado en vuestro instituto, en vuestra localización. Podéis acceder y ver pues, el panel que queráis, el sensor que queráis. En este caso pues, salen sensores de CO2, sensores de iluminación, de movimiento. Y luego, si pincháis en cada uno de ellos, podéis acceder más detalladamente, pues os muestra una gráfica en la que podéis seleccionar incluso el rango de fecha por un filtro. O sea, podéis poner de qué día, qué hora queréis que os muestre la información y automáticamente se envía una petición, se procesa y os muestra en un gráfico. En este sentido, pues este es casi el caso más práctico de interpretación de datos. Esto lo hacemos totalmente en el móvil, no cogemos, por ejemplo, si visitáis Grafana, veréis que allí también se representan, pero no es nuestro caso. Nosotros cogemos los datos en crudo y los procesamos dentro de la aplicación. Esto lo hemos hecho nosotros, los alumnos. Esto no es nada que nos haya ayudado el profesor. Hemos tenido que ir investigando e ir haciendo nosotros mismos la aplicación. El gráfico es una librería externa que hemos tenido que aprender a utilizarla y a ponerla en Android. Y luego, pues, ir ejecutando las tareas, ir interpretando las cosas y ver qué falla, qué no y seguir avanzando. Luego tenemos, en el siguiente apartado, tenemos el de alertas, que hemos querido hacer un poco más útil este apartado porque hemos visto más potencial en este asunto. Por ejemplo, el sistema de alertas recoge únicamente pues, los últimos datos que se hayan hecho de todos los sensores. Entonces te dice si esos datos se elevan por un cierto umbral que nosotros que hemos puesto. De hecho, el umbral que está fijo ahora mismo, que nos han sugerido que podamos modificarlo personalmente a través de un filtro en un futuro. Pero de momento los datos que están puestos son, si por ejemplo son niveles perjudiciales de CO2, se avisa de que se ha sobrepasado ese nivel. Si la temperatura no es la adecuada en un espacio, pues también se avisa. Pero, por ejemplo, con el sistema de iluminación y el de movimiento, habíamos pensado que esta aplicación podría ser útil, les podría valer bastante a los institutos y a los centros, porque, por ejemplo, puede detectaros si os habéis dejado una ventana subida, o sea, una persiana subida, que, bueno, en este caso no parece muy importante, pero puede ser un fallo de seguridad a la hora de cerrar el instituto, por ejemplo. O en el sensor de movimiento, si hay alguien todavía en el centro a una hora determinada en la que no debería haber nadie, o si, por ejemplo, ocurre una emergencia de que haya que desalojar el centro, si queda alguien en algún aula, pues esta sección de alertas, que se puede refrescar manualmente, nos avisaría de dónde exactamente se está produciendo el movimiento y poder investigar si efectivamente hay alguien que todavía en ese rango que ha detectado el sensor está en el aula o no. Entonces queremos darle una utilidad un poco más práctica en ese sentido. Iremos mejorando, iremos iterando en la realización de estas features y en general es eso, es darle un sentido práctico a estos sensores que se han instalado, que han ido apareciendo por el instituto y que tenemos unos cuantos. Y ese es más o menos lo que se nos había ocurrido a nosotros, que os digo, es iterando en reuniones que hemos ido teniendo, ideas que hemos ido viendo al propio equipo, que es enteramente del Alonso. Y hemos ido descartando y poniendo estas ideas e ir haciendo features en base a ellas. En la aplicación, en general, como ya os he dicho, para poder acceder tenéis un login, porque si no os vais a descargar la aplicación, os va a salir el login, no vais a poder hacer mucha cosa. Tenéis el apartado de ajustes, que ahí ya pues es un poco más solo los datos de la aplicación. Ahí os podéis desloguear, que esto es una cosa que, por ejemplo, cuando ya os logueáis, si no le dais el botón de cerrar inmediatamente para no tener que escribir todo el rato las contraseñas y tal, hace autologin, se mete otra vez dentro ella sola, se pone en la primera página y listo. En este caso, en esta página tenéis los desarrolladores que estamos que hemos hecho la aplicación, que somos nosotros, información, ajustes y demás. Es bastante sencilla la aplicación, o sea, es 3 o 4 funcionalidades que hemos ido desarrollando, incluso almacén de datos e interpretación, y lo hemos hecho enteramente nosotros. Ya os digo, no es la única aplicación, lo que pasa es que, claro, a la falta de nuestro profesor aquí presente, pues solo puedo profundizar en esta, pero tenemos más aplicaciones. Hemos reworkeado, por ejemplo, la aplicación la aplicación web del instituto nuestro en versión aplicación, que se dice pronto, pero es bastante complicado.
Y tenemos otras cuantas más que hemos hecho, otras 2 o 3, que son bastante interesantes, que hemos hecho enteramente nosotros, investigado nosotros e implementado nosotros. Y de momento, pues, hasta aquí. Vale, muchas gracias. Nada, como comentaba, proyectos muy interesantes, ¿vale? Los que están desarrollando en el Instituto Alonso Madrigal. Si os mola el mundo de la aplicación, desarrollo multiplataforma, pues la verdad que el ciclo es bastante potente, ¿vale? Voy a ir cargando mi presentación, que la tengo online. Comentaros, ¿vale? Datos del proyecto, que lo comentaba un poquito Benja por encima. Hemos sido en total 8 centros participantes alrededor de la provincia de Ávila. Este año es a nivel provincial, el próximo año ya lo hemos escalado a nivel regional, es decir, Castilla y León, porque estamos empezando también este año como proyecto piloto a estudiar condiciones de terreno, de humedales, de acuíferos en la zona de la Moraña, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la Laguna del Oso y por ahí, con gente del proyecto Life IP Duero, ¿vale? Que es otro proyecto europeo. Y bueno, pues ahí estamos colaborando con ellos. Y aquí os voy a presentar en un momentín lo que es el resumen de estos datos, ¿vale? Las fases, pues como hemos estado en todos los institutos, ya sabéis más o menos cómo ha ido. Al inicio del curso, pues os hemos lanzado la convocatoria, mejora de centros educativos con Internet de las Cosas, es decir, poner sensores, como comentaba María Victoria de Educación, pues que nos midan diferentes parámetros, analizarlo, realizar una propuesta de mejora del ambiente, del CO2, del ruido. Y bueno, en las diferentes fases que hemos hecho desde septiembre hasta el día de hoy, que presentamos los resultados, pues más o menos nos las sabemos todos, ¿no? Estas propuestas, como he dicho, pues era un aspecto que queríamos mejorar de nuestro centro educativo en base a los sensores. Sensores, por ejemplo, en este caso de ruido y acceso de datos a la plataforma. Si bien nos han desarrollado, como comentaba Miguel, la aplicación que la podéis descargar directamente con el QR que hay en el póster, ¿vale? En el hall, que luego cuando finalicemos las presentaciones iremos para allá. El login que comentaba son los datos de acceso de cada uno de vuestros centros. Es decir, si Arévalo era usuario Arévalo, contraseña la que tengáis, pues entráis con nombre de usuario y contraseña igual que en la web y ahí veis los datos, ¿vale? Los resultados, al final un póster y una presentación que vais a hacer aquí, ¿vale? Y luego, estos sois los centros que habéis participado. Aquí presencialmente, hoy no habéis podido venir todos, ¿vale? Hay gente que nos ha mandado vídeo, pero por temas de compromisos de viajes de fin de curso y que al final tenéis mogollón de actividades y cargas lectivas, ¿vale? Pues bueno, el día que mejor podíamos por fijar fecha era hoy. Lo íbamos a hacer ayer en el salón de actos, pero debido a las tormentas y desperfectos nos hemos tenido que desplazar aquí y cambiar la fecha. Entonces, bueno, ese cambio de última hora también ha condicionado un poco esto. El objetivo que comentaba Benja al principio, aumentar la red, ¿vale? Esas nubecitas azules son diferentes gateways que hemos ido poniendo puntos de acceso para ampliar la red IoT en toda vuestra zona, ¿vale? Pues en Arenas, por ejemplo, Cebreros, Piedrahíta, ¿vale? En Ávila ya tenemos bastantes. Esta red es abierta, es decir, que si vamos con otro sensor, LoRaWAN, igual que estos, ya automáticamente conecta y manda los datos, ¿vale? Y bueno, esto es como novedad de este año, ¿vale? El desarrollo de la aplicación y lo que os comentaba de sensores terreno, ¿vale? Que pusimos el otro día, por ejemplo, en un cultivo de colza, pluviómetro, niveles de riego que tiene el suelo, cómo cala esa humedad, cómo evoluciona, ¿vale? Sobre todo para estudiar eso, el nivel de los humedales, los acuíferos en la zona de la Moraña. Esa es la zona del proyecto, más o menos que engloba las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Ávila, y por eso lo abrimos a ámbito regional. Hemos comentado con algunos de vosotros que aparte de estos sensores de serie que ponemos, ¿vale? Plug and play, por así decir, si se os ocurría para un futuro otro tipo de sensor que os pueda solucionar algo en vuestro centro, por ejemplo en Fontiveros pusimos también uno para el huerto urbano, pues también lo seguimos estudiando y evolucionando, ¿vale? Y nada, no me quiero enrollar más. Vuelve Sonsoles para acá, ¿vale? Y va a ir presentando, vais por orden, los primeros sois Arévalo, ¿vale? Os vais preparando. Arévalo ha participado, ¿vale? Con nivel de la ESO y aprovechando los sensores, pues bachillerato, ya que estaban puestos, nos va a presentar también su proyecto, ¿vale?
Entonces, que pasen ESO y bachillerato, la presentación os la voy cargando. Espera. Para todos, son de Arévalo y como ha comentado Quique, tienen alumnos de secundaria y de bachillerato, la parte de bachillerato fuera de concurso. Son Marco Regalado, Lucía Armada, Adrián García, Jorge Hernández, Darío Vegas y Samuel Martín. Yo sí hablo, pero no empiezo hablando. Hola. Buenos días. Venimos del Eulogio Florentino Sanz de Arévalo. Nosotros dos somos de cuarto y nuestro trabajo se va a centrar en las temperaturas. Como podemos observar, nuestro instituto es muy grande, con 3 edificios de épocas distintas, por tanto, con niveles con un aislamiento cada uno distinto. Se compone de 3 edificios. En el edificio 1 y 2 se encuentran los sensores. Tenemos aulas dirigidas a los 4 puntos cardinales, por lo que tenemos aulas con mucha diferencia de temperatura. Al principio colocamos los sensores en las pizarras digitales, en un sitio discreto, pero con el calor emanado de estas, los sensores daban datos erróneos, rondando los 26 grados, y los tuvimos que cambiar a unas llaves, unas cajas de conexión, donde ahí no había interferencia ni los alumnos podían manipular los sensores. Comprobando los datos de los sensores, observamos el ruido, pero los datos eran normales, solo había más ruido a la hora en la que tocaba el timbre, así que como no había exceso de ruido, decidimos no darle tanta importancia, centrarnos en la temperatura. Tenemos aulas con mucha diferencia de temperatura y colocamos los sensores, uno en cada edificio, en aulas orientadas al sur. Si les hubiéramos colocado en aulas orientadas al norte, habría mucha más diferencia de temperatura. En las gráficas que podemos observar, las de arriba corresponden al sensor del edificio 1 y las de abajo al del 2. La máxima de temperatura. Estos datos son recogidos del 14 de febrero y del 11 de marzo. Con una diferencia de temperaturas máximas de 4,5 grados. Bastante temperatura. Estas gráficas que se pueden observar corresponden a un mes y donde nuevamente la gráfica de arriba corresponde al sensor 1 y la de abajo al 2. La media del sensor del edificio 1 ronda los 20 grados, 20,6. Y la del sensor 2, la media es de 19,3. Nuestro objetivo es igualar la temperatura en todas las aulas del instituto y para ello la solución que proponemos es sustituir la llave de paso de las tuberías de agua caliente que se dirigen a los radiadores por unas electroválvulas
conectadas a termostatos. De esta forma, si en el termostato, por ejemplo, fijamos una temperatura de 20 grados, la válvula, para llegar a esa temperatura, se abrirá y dejará pasar agua caliente, pero cuando llegue se cerrará, facilitando el paso de esa agua caliente para otras aulas que aún necesiten llegar a esa temperatura. Esta solución no ha podido implementarse debido al alto coste que tienen las electroválvulas, ya que seguramente se tendría que cambiar todo el sistema de la calefacción debido a eso mismo, a las electroválvulas, porque no podrían implementarse las tuberías normales. Muchas gracias por la atención. Ahora los alumnos de bachillerato vamos a presentar nuestro proyecto que hemos llamado Proyecto Windows. Nosotros vamos a hablar sobre las ventanas. Queremos hacer un cambio para que pueda mantenerse mejor el calor. Para ello, yo voy a empezar hablando del certificado energético. El certificado energético es un documento esencial. Lo tienen que tener todos los edificios y sirve para saber cuál es la calificación energética. Para ello se utilizan unas letras, de la A a la G. La A es la más eficiente y la G sería la menos eficiente. Queremos llegar a conseguir la más eficiente para que funcione bien el edificio. Algo importante es que estos datos se sacan a partir de 4 anexos y una portada. Lo más importante está en la portada porque es lo primero que se ve, entonces pues tiene que estar ahí. Algo importante también es que la Comisión Europea, a partir de enero del 2030, va a obligar a todos los edificios a tener un certificado energético D y en enero del 2033 tiene que ser D o mejor. La primera gráfica que podemos ver es la situación de la que partimos y la gráfica que hay abajo es la situación a la que se quiere llegar, siendo más mejorable y por tanto más favorable para nosotros. Ahora voy a hablar de las partes del certificado energético. Empezando por la portada en la que se encuentran los datos del técnico certificador, que es el que va a hacer el estudio, y luego también de los datos del edificio. Ahí tiene que encontrarse la primera gráfica, que es el certificado que vamos a tener, y todo esto pues está puesto en tablas. Siguiendo con los anexos de este documento, vamos a hablar del envolvente térmico. El envolvente térmico se encuentra en el anexo 2. Está dividido en 3 partes, que sería la superficie, que ahí pues no aparece, porque no es tan importante, no sirve para los datos del certificado. En la superficie se encuentra la imagen del edificio, o sea, una foto de lo que sería, y luego sería el plano. El envolvente térmico indica si hay muros, ventanas u otros huecos, para que no pierdan temperatura. Y es importante saberlo para poderlos cambiar en caso de que no funcione. También podemos incluir un apartado de instalaciones térmicas, que indican los sistemas que consumen energía. Se dividen en generadores de calefacción, refrigeración y de agua caliente. Sirven para clasificar su rendimiento y su potencia. Luego, en el segundo anexo, se encuentra la calificación energética, que es la misma que aparece en la portada, y se obtiene a partir de las emisiones de CO2. Incluye también la calificación según la demanda energética, que permite valorar si el edificio se ve más afectado por el frío o por el calor. La calificación se muestra en kilovatios consumidos, entonces ofrece una estimación del gasto económico en energía. Luego, otros 2 anexos que se encuentran en el documento son el 3 y el 4. El 3 no es muy importante porque solamente ofrece las mejoras para la calificación energética y luego lo que pasaría si estas medidas se siguieran.
Y en el 4 solamente pone la fecha en la que se hizo la visita del técnico, la fecha de caducidad y los detalles de las medidas de mejora. Bueno, pues yo voy a hablar de los tipos de ventanas que existen y hemos hecho una más o menos clasificación que se podría decir que hay 3 tipos. Y pues bueno, el primero de todos sería el material de la ventana. Y esto pues, es bastante importante porque depende de lo que pongas, va a haber unas consecuencias u otras. Como podéis ver, las primeras es la mixta, que bueno, engloba 2, que es las de PVC y las de aluminio, aunque también hay una breve variante que engloba el PVC y la madera. Estas ventanas son las más caras, pero también ofrecen una excelente durabilidad, aislamiento y resistencia. Podéis ver que por cada metro cuadrado el precio varía de 400 a 600 euros más o menos. Luego tenemos las de PVC, que son bastante económicas y normalmente las más utilizadas en cualquier tipo de instalación, debido a que además son duraderas y no suponen un alto mantenimiento. Después están las de aluminio, que son bastante ligeras, resistentes y modernas. Y para terminar, las de madera, que podríamos decirse que tienen buen aislamiento térmico, pero el principal problema de estas es que tienen un alto coste en el mantenimiento. Después, la segunda apartado sería la transmitancia térmica, que este es un valor que más adelante os va a contar mi compañero, pero bueno, voy a hacer un poco un resumen. Existirían 3 tipos que van de la mano del valor. El primero de todos sería el valor U bajo, que sería menor a 1. Estas ventanas están diseñadas para maximizar el aislamiento térmico. ¿Esto qué quiere decir? Que en verano el calor es bastante bajo porque permite que se vaya, y en invierno todo lo contrario, sino que mantiene una buena temperatura. Después tenemos las de media, que sería el valor entre 1 y 2,5, que son la mayoría de que existen también en edificios y tienen un buen rendimiento, permitiendo una cantidad razonable de aislamiento. Y después tendríamos las de alta transmitancia térmica, que el valor es superior a 2,5. Y estas son las menos eficientes desde el punto de vista energético. Y para terminar, otros factores que pueden alterar a estas ventanas, el primero de ellos sería el número de vidrios, porque no sé si os sabéis, pero se puede, en una misma ventana pueden que tenga de 2 o de 3 capas. Y esto va a ser importante debido a que si tiene más capas va a actuar mejor como aislante. Después el tipo de vidrio. Hay un tipo de vidrio que se llama Low-E, que tiene recubrimientos especiales. Pueden reducir la cantidad de calor que pasa a través de la ventana, que esto es muy importante sobre todo para verano, porque si tu casa está orientada al sol y pega todo el día, estas ventanas lo que van a hacer es que no se reciba directamente esa cantidad de calor. Después tendríamos el material del marco, que es un poco lo que expliqué antes del PVC de la madera. Y por último, el espacio entre los vidrios, debido a que este espacio que existe puede ser rellenado de muchas maneras. Por ejemplo, el argón es un gas bastante utilizado, ya que puede reducir bastante la transmitancia térmica de lo que hablaba antes. Y ya estaría. Yo les voy a hablar sobre... Yo les voy a hablar sobre la transmitancia térmica, que esto es un conjunto de calor que pasa a través de una ventana sobre un conjunto de materiales. Bueno, la transmitancia térmica es una medida de cantidad de calor que pasa a través de un material o conjuntos de materiales, como por ejemplo el vidrio, la madera, ¿cómo es el aluminio, y sirve para tener un mejor aislamiento en el edificio. También es un valor U que se usa como para medir la transmitancia térmica. Y mientras menor sea el valor de U, mejor va a ser el aislamiento térmico que tenga la propiedad. Porque si es más bajo, el calor que está dentro del edificio va a estar más concentrado y se ahorra bastante energía. Porque no estarían los calefactores prendidos tanto tiempo
porque como está el aislamiento ahí en el edificio, va a generar bastante calor y no vamos a usar tanto el calefactor, el refrigerador, como para gastar tanta energía, y por eso es bueno. Pero si el valor de U es un poco más alto, no serviría porque el aislamiento no sería bueno, porque se escaparía por la ventana, porque el aislamiento se escaparía, no contendría bien la temperatura de adentro del interior del edificio y se escaparía afuera. Esta medida se expresa en vatios sobre metro cuadrado por Kelvin, y también hay una fórmula que hace que podamos medir cuánta transmitancia o aislamiento térmico vamos a tener adentro de la propiedad dependiendo del material que se vaya a usar para la ventana. También les voy a hablar sobre la temperatura media exterior e interior que sacamos de Arévalo y del instituto. Para sacar la temperatura media del exterior, nos apoyamos de internet buscando información sobre tablas que nos dieran la temperatura de los últimos 3 meses, de enero, febrero y marzo, y con eso sacamos la media, que nos dio un total de 5,33 grados. Y para sacar la temperatura interior del instituto usamos unos sensores también de los últimos 3 meses que los registraron los sensores, y con eso sacamos una media de la temperatura interior del instituto, que nos da un valor de 17,5 grados Celsius, y eso sería todo. Gracias. Bueno, pues si pasamos a las conclusiones, que es como un pequeño resumen ya de lo que queríamos hacer nosotros con nuestras ventanas del instituto, pues a partir de unas mediciones hemos llegado a la conclusión de que tenemos 853 metros cuadrados que ocupan las ventanas, y si partiésemos de un presupuesto total de 106.625 euros, elegiríamos unas ventanas de 125 euros el metro cuadrado, y pues si mediante un pequeño cálculo, que es la parte del medio, la del ahorro energético, que si tenemos 853 metros cuadrados de ventana, la temperatura media en el interior, que serían 17, en el interior del centro, claro, en el interior del centro tendríamos 17,5 grados centígrados, y si le restamos la de la calle, que serían 5,3 grados centígrados, por la transmitancia de las ventanas previas, es decir, 5,87 vatios partido metro cuadrado por Kelvin, se lo restamos a 1,6, que sería la transmitancia de las nuevas ventanas, nos saldría un gasto nos ahorraríamos 177,3 kilovatios hora al día, que por 6 meses, teniendo en cuenta que aproximadamente hay unos 20 días lectivos, serían 21.276,91 kilovatios hora en 6 meses de invierno. Lo que nos supone que si pongamos que 1 kilovatio hora vale 17 céntimos, pues obtendríamos un ahorro anual de 3.617,7 céntimos. Y la inversión total pues se amortizaría en aproximadamente 29 años y 6 meses. Y pues principalmente eso sería todo. Muchas gracias a todos, lo habéis hecho muy bien. Habéis roto el hielo, que es siempre difícil. En segundo lugar, va a exponer Arenas de San Pedro, el instituto del mismo nombre, el proyecto Control del CO2 de la Aula de Driver. Presentan Carol Sánchez y Lucía Marcos. Os vais acercando para acá, ¿vale? Cuando bajáis. Nada, ya habéis visto. Luego, si tenéis preguntas, como justo cuando acabemos todos, vamos a ir a la zona de póster y cada centro, pues que haya un representante para explicar un poco su proyecto. Las dudas que tengáis, os las vais preguntando, ¿vale? Damos paso de palabra al Instituto de Arenas. Hola, yo soy Carol Sánchez y ella es mi compañera Lucía Marcos. Este proyecto nos ha servido para medir la temperatura, el CO2,
la luminosidad y el ruido. Y también la humedad en diferentes espacios de nuestro centro educativo. Y también hemos aprendido a cómo mejorar nuestro entorno escolar. Pues hemos puesto que os hemos explicado un poco qué es el IoT y qué es la tecnología LoRa. Al final, el IoT sabéis todos lo que es el Internet de las cosas, y además de que recopila datos y tal, a nosotros nos ha servido para combinarlo con la tecnología LoRa, que es un sistema de comunicación inalámbrico, es decir, cuando se fue la luz el otro día seguía funcionando y podíamos seguir teniendo datos de esto, y además tiene un bajo consumo energético porque de alguna manera se tiene que cargar. Así que para el instituto la verdad es que nos ha servido mucho y ha sido ideal para ello. Pues en mi aula de nivel 1 hemos medido la temperatura, el CO2 y la luminosidad. Medimos si el ambiente es adecuado para estudiar, si pasamos frío o calor. La luminosidad verificamos y hay suficiente luz para leer, escribir y pues lo que hacemos en clase. El CO2 lo controlamos, dimos algunos consejos en clase que antes los niveles de CO2 eran bastante altos, que ahorita mi compañera lo va a explicar, y cuando ya lo empezamos a retomar en el recreo o entre clases, ha bajado bastante. Vale, pues en estas gráficas podemos ver cómo antes de tomar las medidas preventivas para poder hacer el experimento, lo primero que hicimos es medir el CO2. Es lo que pasa, que los niveles eran muy altos, ya que no ventilábamos la clase, hacía frío, se iba la calefacción. Al final un cúmulo de cosas muy grandes, pero claro, a la hora de saber que tenemos tanto CO2 puede ser malo a la hora del estudio, así que lo que hicimos hacer, como los profesores, muchos de ellos no nos dejaban abrir las ventanas en clase, cogimos y dijimos, pues bueno, lo que podemos hacer es que podemos ventilar en el recreo y tal, y es lo que hicimos. Por eso en la gráfica se ve los niveles de CO2 que hay, que llega a un pico muy alto, y cuando van bajando es cuando abrimos las ventanas, y luego ya es cuando volvemos a clase, que vuelve a subir bastante el nivel de CO2. También hemos puesto un monitor en el hall del centro. Ahí también medimos la temperatura, la humedad, la luminosidad y pues también el ruido. En el hall es donde hace mucho más ruido porque es donde la mayoría del instituto pasa el tiempo y pues nos sirve para la acústica, nos sirve para controlar el del ruido y ya, en fin. Luego lo que hicimos es que como tenemos un huerto escolar, pues decidimos también ponerlo y así saber qué era lo que necesitaban nuestras plantas. ¿Y qué cogimos? La humedad del suelo, para saber si estaban suficientemente húmedas, necesitaban más agua o no, claro. Luego la temperatura del ambiente depende mucho porque hay a veces que las plantas pueden no crecer por cómo está la temperatura. Entonces lo que decimos hacer es ponerlo y así sabemos cuándo necesita esa temperatura ambiental y cuándo nosotros le tenemos que dar otro tipo de temperatura, aunque no sea en el ambiente, sino que la demos nosotros por la humanidad. Y luego la luminosidad solar, que también la necesitan. Al ser invierno, pues lo que más medimos es eso, porque no sabíamos si tenían suficiente, se iba a veces, necesitábamos poner luz o no, así que nos ha servido mucho y la gráfica significa la humedad que tiene la tierra, cuándo baja y cuándo sube, que era cuando las podíamos regar, cuando nos dábamos cuenta y todo eso. También hemos puesto un sensor en la cafetería y ahí medimos pues, la temperatura, la humedad y el nivel acústico. En la cafetería también hay bastante ruido en las gráficas y pues también hemos dado un consejo de que solo vayan los que van a ir a comprar en la cafetería.
Y la temperatura la medimos para crear un espacio agradable para comer y socializar. Bueno, y aquí pues tenemos un poco los beneficios del proyecto, ya que nos han aportado mucho. Además de aprender, ahora sabemos que podemos llegar a ser más sostenibles, tener unos hábitos un poco mejores, porque al final estamos la mayoría de parte en el instituto. Y claro, si es donde aprendes más, no puedes tener un mal hábito o tener mal aula o lo que sea. Entonces, pues bueno, hemos aprendido mucho y la verdad espero que sirva para más gente y tal, porque me parece bastante importante e interesante. Conclusiones. Pues los sensores están en la aula de nivel 1, en el hall, en el huerto y la cafetería. Pues hemos medido la temperatura, el CO2, la luz, el ruido y la humedad. Y hemos aprendido a analizar datos y interpretamos las gráficas y mejoramos nuestro entorno escolar. Y pues aquí están las medidas que hemos dado en clase y todo. Una de, pues yo ya he explicado alguna, que es abrir la ventana y para el uso de solo la cafetería de los que van a hacer uso de ella, comprar y todo eso. Luego además hemos pensado que para acceder a las aulas podemos ir por turnos desde el hall para, en plan, no acumularnos. Y además de que hemos analizado, ya lo hemos dicho, pero hemos analizado las gráficas y tal, y hemos aprendido porque antes podíamos saber, pero al final hasta que no lo haces no aprendes del todo cómo se hace. Así que muchas gracias por su atención y esperamos que les haya interesado. Muchas gracias a vosotras. A continuación, para presentaros el proyecto El Pablo VI de Ávila, mejorar el estado emocional con aulas saludables. Lo hacen Enrique Vaquero, Héctor Blanco y Alejandro Martín. Buenos días, somos alumnos de la asignatura de Tecnología de cuarto de la ESO del Colegio Pablo VI de Ávila y con esta presentación queremos compartir con el resto de la comunidad educativa cómo ha sido nuestra experiencia usando los sensores. ¿Os habéis preguntado por qué a veces en clase os sentís más cansados o desconcentrados? ¿Se quejan con razón los profesores y los alumnos de que hace demasiado calor o ruido? Quizá el aula no esté en las mejores condiciones y con este proyecto hemos querido investigar cómo el ruido, la temperatura, el CO2, la humedad y la luz afectan a nuestro rendimiento y estado emocional. Bueno, los objetivos son analizar la influencia del entorno, que se va a medir y relacionar los datos ambientales con el estado emocional comunicado por los alumnos, identificando patrones que pueden influir en la concentración, el rendimiento escolar y el bienestar general, mejorar el ambiente de estudio y trabajo, detectar condiciones desfavorables y evaluar su impacto en la salud emocional y académica, fomentar la educación basada en datos y el aprendizaje colaborativo, involucrar a los alumnos y profesores en el análisis de datos. Como parte del currículo de la asignatura de Tecnología, se han trabajado en clase conceptos como el Internet de las Cosas, instalaciones en viviendas, redes de transmisión de datos y programación de microcontroladores. La presentación del proyecto MECE IoT nos ayudó a centrarnos en las soluciones tecnológicas basadas en LoRaWAN y en el uso de los sensores concretos que nos habían proporcionado. Investigamos en Internet qué otras condiciones ambientales relacionadas con el proyecto podríamos medir como ozono, un gas que puede resultar en una disminución de la función pulmonar, radón, un gas radioactivo derivado del granito que puede ser perjudicial si se acumula en espacios cerrados, como semisótanos. Y en Ávila, 6 de cada 10 municipios están en zona roja y 2 de cada 10 edificios superan niveles aceptables. Partículas de suspensión, como polvo o polen. Y diferenciar entre luz natural y artificial para iluminar el aula.
Todas estas ideas quedan como propuestas de mejora para futuras ampliaciones debido al alto coste de los sensores. Desde el Departamento de Convivencia nos sugirieron incluir otro tipo de preguntas para mejorar la información sobre el estado emocional de cada alumno, diferenciando entre sentimientos personales, familiares, con los amigos y dentro de la clase. Jefatura de Estudios dio el visto bueno al proyecto y nos pidió que empezáramos por estudiar los grupos de primero de la ESO. El responsable TIC del colegio integró en la herramienta de gestión el formulario propuesto para los alumnos y diseñó el panel de control a partir de las especificaciones que le dimos. Y bueno, una vez supimos qué teníamos que hacer exactamente, nos pusimos manos a la obra y empezamos a colocar los sensores. Y partimos del trabajo del año anterior y aprovechamos la instalación de Gateway LoRa en el aula de informática. Colocamos los sensores en una altura de 2 metros desde el suelo, pegados con cinta adhesiva de doble cara en la pared de atrás del aula, siguiendo el esquema en primero de la ESO, A, el CO2, en el B un sonido y en el C pues otro sensor de sonido y en el pasillo también otro de CO2. Esperamos que no hubiera alumnos para evitar distracciones y empezamos a montar los sensores. La instalación y monitorización, lo que hicimos es comprobar la recogida de datos de los distintos sensores colocados en las aulas que funcionen correctamente. Utilizamos la herramienta de descarga en formato de texto para trabajar con los datos desde nuestras hojas de cálculo de Office, aprendiendo a hacer filtrados para quedarnos con la información que solo necesitábamos. Al principio costó un poco, pero por el tamaño de los ficheros, la página se quedaba colgada y el programa no funcionaba. Y diseñamos en colaboración con el Departamento de Orientación y el de Convivencia un formulario que fuese flexible con preguntas sobre el estado emocional, el nivel de estrés, de concentración, de cansancio y de motivación. Y este formulario les aparece automáticamente a los alumnos en sus ordenadores de trabajo para que todos puedan responder en momentos concretos del día. Cada clase se puede configurar por separado. Esto permite recolocar los sensores en nuevas clases para poder combinar la información. La idea es que con el tiempo se pueda poner un sensor en cada clase de forma permanente, que ahora mismo solo tenemos 4. La recolección de datos subjetivos es que aquí en la imagen se puede ver cómo los alumnos de primero a la ESO están contestando a un formulario que no se tarda ni menos de un minuto. Lo que pueden hacer es con su portátil o Chromebook, tablet, teléfono, desde el aula de informática también, les sale automáticamente una vez completado y ya no les volverá a salir hasta que se vuelva a programar el cuestionario. De esta manera podemos recoger los datos al principio de una clase sin interrumpir al profesor. Mediante el panel de control, el Departamento de Orientación y el de Convivencia, junto con la dirección del colegio y los tutores, pueden configurar para cada clase el periodo de tiempo de recogida de la información, en qué momentos del día se hace, qué preguntas a nivel emocional y a nivel de rendimiento se hacen, y si se permite un campo de texto libre para que el alumno pueda contar más y explicarse mejor. Recolección de datos subjetivos. Al Departamento de Orientación y al de Convivencia les sirve para llevar un seguimiento continuo de aquellos alumnos que pueden necesitar ayuda. Como esa información es muy personal de cada alumno, a nosotros nos dan los datos individuales, solo las medidas generales del aula para poder seguir con el proyecto. Y bueno, para integrar y analizar estos datos recopilados, tanto los registros automáticos de los sensores ambientales como las respuestas de los formularios emocionales fueron integrados en un panel de control centralizado con un acceso restringido. Y este papel permite visualizar en tiempo real los valores de los diferentes parámetros ambientales, separando información del interior de las aulas y de sensores en el exterior, registrar y almacenar los datos históricos para su posterior análisis, y facilita medias globales del mes, de la semana y de un día concreto, así como medias de los valores del periodo seleccionado a lo largo de una jornada escolar. Y también cruzar la información objetiva con los datos subjetivos de los alumnos, facilitando la identificación de posibles correlaciones. Generar gráficos y presentaciones visuales que permitan identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo.
Se marcan valores máximos, mínimos, media y rango de valores óptimos. También incorporar anotaciones y datos de interés por parte del Departamento de Orientación y de Convivencia. Y este es el informe con el que hemos pensado trabajar nosotros para sacar nuestras conclusiones y pensar en las acciones de mejora. Se podrían investigar relaciones como si hay niveles elevados de CO2, se asocian con avisos de somnolencia o falta de concentración. Si hay altos niveles de ruido ambiental, se relacionan con sentimientos de estrés o dificultad para concentrarse. Y una iluminación inadecuada se relaciona con sensaciones de fatiga visual. Y la temperatura y la humedad, si están fuera de los rangos óptimos, incluyen el confort y la atención. Niveles de CO2 elevados y ambiente ruidoso. Hemos observado que los sensores registran altos niveles de CO2 durante la clase y al mismo tiempo se miden ruidos superiores a 55 decibelios. Los formularios diarios muestran que los alumnos se sienten somnolientos y estresados. Pensamos que esto puede venir por una mala ventilación combinada con un ambiente de alta actividad o ruidos externos que impactan negativamente en el bienestar y la atención. Para esto habíamos propuesto mejorar la circulación del aire abriendo ventanas e instalando sistemas de ventilación adecuados y controlar el ruido incorporando materiales aislantes en las paredes o cambiar la distribución de los equipos ruidosos, además de establecer normas para reducir ruidos innecesarios. Análisis de situaciones y soluciones. Ambiente con buena acústica, pero iluminación deficiente. La observación, aunque el nivel de ruido y la calidad del aire están en rangos aceptables, la iluminación es inadecuada y los alumnos se sienten somnolientos. Posible deducción. La falta de iluminación adecuada puede afectar a la percepción del entorno provocando fatiga visual y disminución en el rendimiento. Las mejoras propuestas son revisión de la iluminación, incorporar o mejorar fuentes de luz natural y artificial, garantizando niveles adecuados. Diseño del aula. Considerar la distribución del mobiliario para aprovechar mejor la luz y evitar deslumbramientos. Y bueno, los productos de limpieza y otros contaminantes, una posible relación es que niveles elevados pueden generar irritación, dolor de cabeza o malestar general, afectando el ánimo y la disposición para aprender. Otros elementos posibles dentro de esta situación sería el polvo y el polen en suspensión. Cada vez hay más alumnos con alergias al polen o al polvo. En este caso hay que contar con información del exterior para saber si es buena idea ventilar con las ventanas abiertas. Y la temperatura o humedad fuera de los rangos óptimos, que son de 20 a 24 grados y de 60 a 40%. Si se detectan valores fuera de estos rangos y los alumnos reportan incomodidad, se podrían buscar soluciones para regular la temperatura y la humedad dentro del aula, como uso de climatizadores y humidificadores portátiles. Si los niveles de humedad están por debajo del 30%, quiere decir que el aire es seco y que está vinculado a una irritación de los ojos. Debido al tiempo necesario para la implementación de la herramienta y su puesta en marcha, no hemos tenido más que el mes de abril para la recogida y el análisis de datos. Por esto, queremos indicar que las conclusiones del análisis no pueden tomarse como buenas, pero nos han dado una idea de qué tipo de resultados se pueden obtener. Análisis de las variables no lineales. Con estos resultados ocurren exactamente lo mismo que en la diapositiva anterior. De nuevo nos han dado una idea de qué tipo de resultados se pueden obtener. Ahora, ya que están perfectamente integrados en la herramienta de gestión del centro, se podría incluso programar un panel de consultas que facilitará el filtrado de datos temporales y los parámetros medidos para felicitar aún más el estudio y análisis de los mismos. Y bueno, además del trabajo de análisis de datos, se nos han ocurrido algunas actividades y proyectos para que se hagan en las clases en los niveles de infantil, primaria y secundaria. Por ejemplo, el panel ambiental del aula. ¿Qué se puede hacer? Instalar una pequeña pantalla OLED que muestren en tiempo real los niveles de CO2 y de ruido. Los alumnos pueden observar si los valores superan ciertos límites y se activarían alertas visuales o sonoras, con el objetivo de concienciar al alumnado y fomentar respuestas inmediatas, como abrir las ventanas o bajar la voz. Y rutinas de bienestar en función del ambiente. ¿Qué se hace?
Pues mira, si los niveles de ruido o CO2 superan los umbrales, el grupo realiza una breve pausa activa, ejercicio de respiración o 1 minuto de silencio consciente, con el objetivo de combatir la fatiga y el estrés, conectando el entorno con la autorregulación emocional. Y podríamos también hacer una semana de experimento de ambiente saludable, que, por ejemplo, cada día modificar una condición, mejor iluminación, música relajante, ventilación continua o uso de plantas, y recopilar las sensaciones y los datos de los sensores, con el objetivo de descubrir el impacto de pequeñas acciones en el confort y la atención. En el diseño de soluciones por equipos, cada grupo elige una variable ambiental y propone una solución tecnológica o de comportamiento, como por ejemplo, sensores de CO2 con ventilación automática, carteles de zona silenciosa, instalación de cortinas o plantas purificadoras, con el objetivo de aplicar pensamiento de diseño, trabajo cooperativo y competencias tecnológicas. En el estudio de casos de simulación, presentaremos situaciones reales o simuladas, como por ejemplo una aula con ventilación deficiente en invierno, y se pedirá al alumnado que actúe como un comité de asesor ambiental. Tendrán que analizar, argumentar decisiones y redactar recomendaciones con el objetivo de desarrollar pensamiento crítico y comunicación eficaz. Y gamificación del control ambiental, en el que crearemos un sistema de puntos por mantener buenas condiciones ambientales. Si baja el CO2, 1 punto más. Si el ruido se mantiene bajo, 2 puntos. Y si todos rellenan el formulario, recibirán una bonificación, con el objetivo de motivar el compromiso colectivo en la mejora del aula. Las propuestas de mejora del sistema IoT durante el trabajo de recopilación de información, de tormenta, de ideas. Propuesta de mejora sistema IoT. Durante el trabajo de recopilación de información y de tormenta de ideas apuntamos algunas cosas que nos habría gustado hacer y que apuntamos como mejores para otros años o para cuando se tenga propuesto. Sistema IoT para aulas inteligentes, ventilación automática, integración de extractores con activación por umbrales de CO2, control acústico, instalación LED de paneles absorbentes y de sistemas de alerta por LED cuando el ruido supere los 65 decibelios, iluminación adaptativa, uso de tiras LED regulables sincronizadas con el sector LDR y horario lectivo. Aportación de datos procedentes de una estación meteorológica externa. Esto permitirá comprobar las condiciones ambientales internas con las externas y analizar cómo influyen factores como la contaminación o el ruido del entorno en el ambiente del agua. Y la escalabilidad, extender el sistema a todos los centros educativos usando nodos de bajo coste, con nuevos sensores. Y bueno, pues las propuestas de mejora, si el resultado del experimento es bueno, el profesor responsable de la plataforma de gestión del colegio pensaría en ampliar el cruce de datos. Desde el departamento de convivencia nos dicen que solo es un par de semanas ya que han salido cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, para integrar con la plataforma educativa, podemos instalar un panel de control interactivo, un panel accesible para profesores con alertas en tiempo real, por ejemplo, ventilar ahora o la necesidad de cambio de pilas en los sensores. Y luego, pues, aprender con máquinas para predecir situaciones críticas usando la regresión lineal con datos históricos. Estudiar el impacto a largo plazo de las mejoras en notas académicas, cruce con registros de calificaciones, filtrados por asignaturas u horarios. Relacionar con otros datos disponibles, como sociogramas, registros de incidencias y situaciones disruptivas, información de alumnos con necesidades especiales, falta de asistencia, y etc. Junto con el profesor que nos ha guiado en el proyecto, hemos sacado algunas conclusiones sobre los efectos del proyecto en el colegio. Para nosotros, los alumnos, creemos que favorece un entorno que promueve el bienestar físico y emocional. Puede ayudar el rendimiento académico y fomentar la participación activa en la mejora del entorno educativo. Para los profesores, el acceso a datos en tiempo real permite que diseñen estrategias y adapten sus métodos de enseñanza de forma dinámica, con una base sólida basada en la evidencia que mejora la calidad de la enseñanza y el manejo del aula.
Para el Departamento de Orientación, la integración de datos ayuda a detectar de forma temprana posibles problemas emocionales y conductuales, facilitando intervenciones personalizadas y eficaces que aseguren el bienestar integral de los alumnos. Para la dirección pedagógica, el sistema ofrece una visión global y detallada del rendimiento ambiental de cada aula, permitiendo gestionar estratégicamente la infraestructura, optimizar recursos y promover una cultura de mejora continua y sostenibilidad en el entorno educativo. Bueno, y la nota final, resumiendo todo, la monitorización integral de las aulas y los espacios comunes, apoyada por un panel de control centralizado que conecta datos ambientales con el rendimiento escolar, la conducta social y el estado emocional, ofrece beneficios concretos en todos los niveles de la comunidad educativa. Los alumnos se benefician al tener un entorno proporcionado para el aprendizaje y el bienestar. Los docentes pueden adaptar sus estrategias en tiempo real y con base en evidencia, el Departamento de Orientación puede intervenir de manera temprana y personalizada. Y la dirección pedagógica obtiene herramientas estratégicas para la gestión y mejoras del centro. Este enfoque no solo optimiza en el rendimiento académico, sino que también promueve un ambiente saludable y formativo, vital para el desarrollo integral de los estudiantes y la comunicación educativa en su conjunto. Y hasta aquí la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. A continuación, desde Piedrahita, el Instituto Gredos, nos presenta el proyecto Mejoras en nuestro centro educativo. Presentan Alba Jiménez y Francisco González. Buenos días, somos Alba Jiménez y Francisco González, alumnos del Instituto Gredos de Piedrahita, y hoy os vamos a presentar mejoras en nuestro centro educativo. En primer lugar tenemos el índice. En el primer punto es la introducción o motivación. El segundo punto, los objetivos que queremos conseguir. En tercer lugar, la metodología que hemos seguido. En cuarto lugar, el análisis de los resultados que dan los sensores. En quinto lugar, los resultados obtenidos. Y en sexto lugar, las conclusiones. Vamos a realizar un proyecto para proponer mejoras en nuestro centro. Nuestro centro tiene 3 plantas y en 2 de ellas hemos situado sensores de CO2 y movimiento. Este es un sensor de movimiento situado en la planta baja en el hall. Los siguientes sensores están situados en la primera planta, los de CO2 están situados en el pasillo de la sala de profesores y en el de segundo de la ESO. Y por último, el sensor de movimiento está situado en los pasillos de la biblioteca. Nuestros principales objetivos son disminuir los niveles de CO2 en los pasillos durante los 5 minutos de cambio entre clase y clase y conseguir minimizar el gasto de la factura de la luz, incluyendo sensores de movimiento. Y la metodología es instalar los sensores del proyecto en distintas zonas del centro para recoger datos. En segundo lugar, nos hemos metido en la web para consultar los datos registrados por los sensores en el tiempo real. En tercer lugar, hemos observado la evolución de los datos con el fin de detectar datos relevantes para realizar mejoras. En cuarto lugar, hemos exportado la información de Excel e hicimos un análisis y comparativos. En quinto lugar, a partir de los resultados obtenidos, hemos analizado las posibles mejoras para mejorar las condiciones en nuestro centro y en sexto lugar hemos simulado una posible solución con Tinkercad. Los siguientes análisis son del pasillo de la biblioteca de movimiento, de las personas que han pasado por ahí durante la mañana y de la intensidad de la luz durante esa misma mañana. Nos hemos dado cuenta de que pasa muy poca gente y la luz está toda la mañana encendida.
El siguiente análisis trata de los niveles de CO2 en la primera planta. Durante varios días se puede observar que hay puntos en los que el nivel de CO2 es bastante alto. Pues en los resultados de esta gráfica comparativa entre el día 26 de febrero y el día 10 de abril, pues como podemos observar, los niveles de CO2 del día 10 de abril han bajado durante los cambios de clase respecto al día 10 de febrero. Y como podéis observar, ahí tenemos una gráfica comparándolo y las conclusiones. Hemos realizado una ventilación cruzada durante los 5 minutos entre clase y clase y ha bajado mucho los niveles de CO2. Las siguientes conclusiones es que podríamos rebajar la factura de la luz añadiendo un sensor de movimiento en el pasillo de la biblioteca. Hemos programado una simulación con Tinkercad ya que el coste es elevado. Y en la simulación podemos observar una placa de Arduino, sensor de movimiento, diodo LED y una resistencia. Y la resistencia es por si porque si no se fundiría el diodo LED. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. En último lugar, desde el Instituto San Juan de la Cruz de Fontiveros no han podido venir, pero querían presentarnos el trabajo que han realizado. Entonces os vamos a poner un vídeo para que veáis lo que han hecho vuestros compañeros desde allí. El proyecto se llama Control de iluminación del aula de informática. Los alumnos de robótica y este es el aula donde hemos utilizado los sensores para medir. Soy Sofía Gutiérrez López, soy alumna de tercero de la ESO del IESO San Juan de la Cruz y os voy a presentar mi proyecto de MEC-IoT, que es para la mejora de centros educativos con Internet de las Cosas. Mi proyecto va sobre el control de la iluminación del aula de informática. Los objetivos que tenemos son la mejora de la luz de las aulas y para ello hemos utilizado estos sensores para medir la iluminación. Después de haber medido la iluminación nos ha dado que son 250 lux y lo que hemos obtenido son que hemos visto que son inferiores a lo que se debe de tener, que son 300 lux. Por eso, las conclusiones que hemos obtenido es que debemos utilizar la iluminación artificial y abrir las ventanas para mejorar la visión confortable. Hemos utilizado un sensor IoT para medir el nivel de CO2 en el aula. Aquí está la gráfica y hemos podido ver que el nivel de CO2 ha ido subiendo a medida que pasa el tiempo. Hemos podido ver que el CO2 sube a medida que pasa el tiempo debido al calor que desprenden los ordenadores y la concentración de algunos alumnos que estamos en el aula. Y las conclusiones, hay que ventilar la clase. Mi nombre es Mateo y soy alumno de tercero de la ESO del IESO San Juan de la Cruz. Yo he hecho un proyecto de control de la temperatura en el aula y la introducción y motivación es que en este trabajo voy a hablar de la temperatura en nuestra aula, hablaremos de nuestros objetivos, la metodología, el análisis, los resultados que obtengamos y al final unas conclusiones con nuestras opiniones. Yo trabajo con más gente, pero no es tan. Mi objetivo es mantener la temperatura constante y agradable en el aula de 22 grados a 24 grados. Metodología. Utilizaremos un sensor LoRaWAN, que este dispositivo permite un control eficiente de los niveles de CO2
temperatura y humedad en interiores, y siendo ideal para hogares y oficinas. Su diseño minimalista facilita la instalación en paredes y cuenta con sensores que miden estos parámetros esenciales para la calidad del aire. Además, es fácil de configurar, lo que lo convierte en una opción práctica para mantener un ambiente saludable. Para medir la temperatura en un lugar, también miden los cambios y diferentes cosas que ocurren a temperatura donde esté el aparato. Algunas características serían certificado LoRaWAN, sensor CO2, sensor de temperatura y sensor de humedad. Los resultados que hemos podido ver cómo se ajustaba la temperatura en el aula de informática del instituto, gracias al sensor de temperatura. Y mis conclusiones son que la temperatura que debemos tener en el aula es esencial para la comodidad de los alumnos que vienen al instituto a aprender nuevas cosas cada día. La forma que tenemos de ajustar la temperatura en el aula cuando es superior a 24 grados es abrir las ventanas. Soy Hugo, alumno de Control y Robótica del IESO San Juan de la Cruz, y voy a hablar de la medición del sonido del MECIOT. La introducción, que el nivel de confort acústico idóneo en un aula de clase es de 25 a 45 decibelios, pero se ha comprobado en dichos niveles que está muy por encima en la mayoría de los centros, lo cual impide que el profesor dé las clases adecuadamente y que los alumnos se puedan concentrar. El objetivo es mantener reducido el sonido en las aulas. La metodología, hemos utilizado un sensor IoT para medir el sonido del aula de informática. Los resultados, los niveles del sonido máximo medidos en aula son de 92 decibelios, lo que quiere decir que el ambiente de la clase es muy ruidoso. Nosotros somos los alumnos de Control y Robótica, pero también lo estamos trabajando con los alumnos de Tecnología, que no van a Control y Robótica, y nosotros somos los que dirigen los grupos. Sí, un aplauso para Fontiveros, que desgraciadamente no han podido estar presencialmente, pero nos han querido mandar el vídeo, ¿vale? Nada, yo simplemente por cerrar un poco, agradeceros a todos. Creo que la calidad podemos aprender unos de otros, desde cómo hemos presentado, por ejemplo, la metodología, el análisis, los pasos que habéis dado, gente con formularios, involucrando a todo el centro, tema de eficiencia energética, ¿vale? Importantísimo. Al final esto se resume en que proponéis una mejora y seguramente la pregunta que os dice el director del centro es ¿esto cuánto cuesta? ¿Vale? ¿Y cuánto me ahorro? Es decir, es una inversión. Con estos datos, muy bien explicado al principio, los compañeros de bachillerato han hecho una amortización es decir, el dinero que lo voy a gastar, cuánto me ahorro al año y cuántos años tengo que esperar para cubrir esa inversión, ¿vale? Eso es súper importante. Espero que hayáis aprendido y que os haya gustado. El próximo año os esperamos, ¿vale? A todos los centros va a haber más competencia porque abrimos a Castilla y León. Como os comentaba antes, con el tema de humedales y tal, la zona de la Moraña. Agradecer finalmente a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es la que nos da la pasta, ¿vale? Para comprar los sensores y que tengamos los datos. Y nada, pues a la Consejería de Educación de la Junta, a la Diputación Provincial de Ávila por el apoyo que nos recibe, todos los compañeros, a todos los profes, ¿vale? Que como comentaban al principio lo hacen por amor al arte, ¿vale? Nunca mejor dicho. Entonces, nada, agradecérselo a vuestros profes que hacen el esfuerzo, que están súper ocupados siempre, pero sacan esas ganas, ¿vale? Para involucraros en esto. Y nada, vosotros sobre todo por trabajar, espero que hayáis disfrutado. Ahora a continuación doy palabras al Soles, pero bueno, vamos a ir rápidamente a ver los póster, ¿vale? Entre todos, si tenemos preguntas nos las hacemos allí, estamos 5 o 10 minutitos, ¿vale? Y luego volvemos para acá y os damos un obsequio, ¿vale? Justo en la sala esta de fuera, para que luego hagamos valoración de las presentaciones y entrega de premios. Porque ya lo has dicho tú, así que nada.
pues nada, se levanta nada. Nada, gracias otra vez. Animaros a hacer preguntas o comentar resultados de los proyectos que hayan tratado, cosas parecidas en el hall. Y, como ha dicho Mario Victoria, animaros también a relacionaros con gente de los otros institutos. Vamos allí, nada, 10, 15 minutos y luego ya volvemos aquí. ¿Vale? Gracias.